Mientras leía el testimonio de Ricardo, un niño de 20 meses, queridos amigos, a altas horas de la noche, ya cuando todos estaban en la cama, me quedé estupefacto. Me recorrían escalofríos por todo el cuerpo. Y es verdad, no exagero. Y ahora lo vais a poder comprobar vosotros mismos hasta qué punto llega esta historia, ¿no?, a calar en el interior de uno. Porque es asombroso. Esto ocurrió en septiembre de 2010. Ricardo, un niño de 20 meses, tuvo una experiencia brutal. Y sus padres también. Elena, su madre de 36 años, en aquel momento ama de casa, relató este testimonio en el libro Así se vence al demonio. Pero ¿qué ocurría con este niño? Fijaros que los padres estaban ya preocupados, ¿no? Porque resulta que Ricardo empieza a dormir mal por las noches. Y no solo eso, sino que empieza a no comer. Empieza a quedarse cada vez más delgado. Los padres preocupados le llevan al médico y curiosamente todo está perfecto. Pero Elena tiene una intuición especial y está convencida de que a su hijo le pasa algo. Pasan los días, las semanas, y su hijo, pese a no tener nada, entre comillas, a ojos de la ciencia de los médicos, no es que ya permanezca en el mismo estado, sin dormir y comiendo poco, sino que encima empeora. Es cada vez peor. Estos padres ya preocupados, en octubre, esto ocurre en septiembre, un mes después, fijaros, instalan una cámara digital en la habitación del pequeño Ricardo. Y entonces, por la noche, cuando se despiertan, ven a su hijo que llora. Llora como si quisiera dormir, pero alguien no le dejase. Algo muy curioso que lo cuenta, insisto, además, su propia madre. Ella lo vivió, esa escena, ¿no? Entonces, tenía comportamientos extraños. Por ejemplo, a altas horas de la madrugada, Ricardo se alzaba, ¿no?, en la cama, se ponía sentado y empezaba a girar con velocidad de vértigo el cuello de un lado a otro, la cabeza, como si alguien se la estuviera moviendo, literalmente. Algo inexplicable, ¿no? Este niño quería dormir, pero algo que no se podía captar a ojos humanos se lo estaba impidiendo. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir descubriendo esta historia. Una mañana, a las 6 en concreto de la mañana, Elena se levanta, se despertaba a esa hora para preparar el desayuno a su marido antes de ir a trabajar, y se percata desde la cámara digital que su hijo duerme plácidamente por fin. Ella está más tranquila, ¿no? Baja a la cocina, vivían en un dúplex. En la planta superior es donde estaban las habitaciones, y en la planta inferior estaba la cocina y el resto de la casa. Ella baja ahí para prepararle a su marido, como de normal, el desayuno, y entonces poco después vuelve a comprobar la cámara. ¿Y sabéis lo que ve? Es increíble. Ve al lado de su hijo Ricardo un brazo. Un brazo que al principio cree que es su marido el que está ahí. Convencida de que es así, porque si no, no tiene explicación ninguna, acude a la habitación de Ricardo para advertir a su marido de que no le despierte, de que tenga cuidado. Pero curiosamente, la habitación de Ricardo está cerrada y en ella solamente está el pequeño durmiendo. No hay nadie más. Baja rápidamente a la cocina, su marido estaba ahí y le pregunta: ¿tú has estado en la habitación de Ricardo? Y este responde que no. Entonces, imaginaros, ¿no?,
ella escéptica ante estos fenómenos que siempre los ha mantenido como con cierta distancia, no se los terminaba de creer y no daba crédito a lo que pasaba ahí. Pero es su testimonio, ¿no? Ella incluso lo relata ahora, a día de hoy, con cierto escepticismo, en el sentido de que a uno le cuesta creerlo, ¿no? Pero es que es sorprendente, porque este niño sigue sin dormir, pero no solo eso. De madrugada, esto lo comprueban Elena y su marido desde la cámara, este niño enciende la luz de la habitación, se baja de la cama sorteando los protectores que hay, ¿no? Claro, un niño de 20 meses difícilmente, a no ser que se caiga o se haga daño, puede sortear eso, si no es con la ayuda de alguien. Este niño, con gran habilidad, a ojos de los padres que se quedan perplejos, sortea la cama, los protectores que hay en ella, baja al suelo y en mitad de la noche, en la madrugada, empieza a reír y empieza a jugar al escondite, a esconderse. El padre acude a la habitación de Ricardo y le dice: oye, pequeño, Ricardo, ¿qué haces? Estoy jugando al escondite, responde él. Y el padre dice: ¿con quién? El niño detrás de la puerta, escondido, ¿no? Señala de repente con él. El padre se queda siguiendo la estela, ¿no? De donde el pequeño dedo del niño señala. Y no ve a nadie, claro. Pero ¿cómo puede ser que con 20 meses, con esa firmeza, diga que está jugando con él? ¿Quién es él? No se veía nadie, no había nadie en la habitación. Este niño estaba jugando con alguien que además le impedía dormir por las noches, que le estaba perturbando el sueño, el crecimiento, ¿no? Que estaba perturbando también a estos padres. Y en otra ocasión, Elena, desde la cámara, observó cómo su hijo Ricardo flotaba durante unos segundos en el aire, como si alguien invisible le cogiera en brazos y le bajara de la cuna. La historia sigue así. Este niño sigue empeorando, hasta el punto ya de que llega una noche en la que los padres deciden llevar a su hijo a su habitación para dormir con él, ¿no? En la habitación de los padres. Ricardo duerme ahí plácidamente, no tiene ningún problema, del tirón, como también dormía en casa de su abuela cuando iba. Es decir, que el problema estaba en esa habitación. Esos fenómenos extraños que se producían por la noche ocurrían únicamente ahí. Entonces, ya alterados, deciden acudir a un curandero. Elena en estas cosas no creía, ¿no? Pensaba muchas veces incluso que eran estafas, personas que se valían del sufrimiento de otras, ¿no?, para sacarles el dinero. Pero, ante la desesperación, están dispuestos a llevar a su hijo a un curandero. Pero fijaos cómo actúa la providencia, amigos. En ese momento justo la hermana de Elena se pone en contacto con una amiga que es religiosa, que es monja. Le cuenta la situación. Esta monja está estupefacta, se queda asombrada, nunca había oído un caso semejante. Y entonces, justo antes de ir a ver al curandero, de quedar con él, la hermana le llama a Elena, ¿no?, y le dice de esto: oye, he hablado con una monja y me dice que conoce a un exorcista, el padre Salvador Hernández Ramón, quien fue discípulo del padre Amorth y exorcista de la diócesis de Cartagena, ¿no? Entonces es así como Elena anula esa cita que tenía ya con el curandero y llama directamente al padre Salvador, le cuenta todo, quedan en su casa. El padre Salvador les dice: oye, venid a verme, pero venid toda la familia. Elena y su marido tenían a Ricardo, pero a otro hijo más también de 6 años. Y toda la familia acudió ahí a ver al padre Salvador. Fue un poco desagradable. Ocurrió algo tremendo, ¿no? Un niño de 20 meses,
pero que tenía una fuerza sobrehumana. El padre Salvador quizás no se quedaría perplejo porque ya se habría topado con casos increíbles, pero los padres estaban sorprendidos. ¿Por qué tenía esa fuerza, Ricardo? Porque cuando estaban con el padre Salvador, se revolvía, ¿no? El padre Salvador le puso la estola sobre su cuerpecillo y este niño se la quería quitar. Y los padres no podían sostenerle, ¿no? 20 meses, los padres no podían hacer nada. Tenía tanta fuerza, incluso llegó a tirar un crucifijo, el crucifijo de San Benito que tiene el padre Salvador, al suelo varias veces, a llorar, ¿no? Gritos desgarradores. No soportaba la presencia del padre Salvador, ni las oraciones que se estaban vertiendo sobre él. Sin duda alguna a este niño le pasaba algo diabólico, ¿no? Algo mucho más profundo que vamos a descubrir poco a poco en esta historia. Estos padres destrozados llevaban noches y noches prácticamente sin dormir, preocupados por su hijo, y ahora este comportamiento que mostraba una aversión total a lo sagrado. El padre Salvador les da una serie de indicaciones, ¿no? Tenéis que rezar el Santo Rosario en familia y tenéis que pertrecharos con los sacramentales, ¿no? El agua exorcizada que les dio. Tenéis que hacer la señal de la cruz en la casa con el agua exorcizada en todas las habitaciones, especialmente la de Ricardo. Y así lo hicieron Elena y su marido, ¿no? La primera noche después de regresar de ver al padre Salvador, rezaron juntos el Santo Rosario en la habitación de Ricardo y Ricardo empezó a chillar, a revolverse, ¿no? Ellos no dejaron de rezar y ya en el tercer misterio Ricardo se empezó a calmar, empezó a dormir tranquilo y los padres después empezaron a distribuir agua exorcizada, ¿no? Por toda su habitación, por el niño también, por toda la casa. Así una noche tras otra, ¿no? ¿Y qué pasó con Ricardo? Ricardo mejoró, empezó a dormir del tirón todas las noches, a no levantarse ya de madrugada para jugar al escondite, empezó a comer bien, empezó a estar más tranquilo. Los padres ya podían dormir y entonces Elena, con euforia, ¿no? Con gran alegría, llamó al padre Salvador para decirle la mejoría que estaba experimentando Ricardo. El padre Salvador les dijo que tenía que seguir sometiéndose a exorcismos. Le llevaron una segunda vez, pero fijaros, ¿no? Qué impresionante, porque Ricardo ya no era el mismo, era otro Ricardo. Incluso con el padre Salvador, que la primera vez no le podía ni ver, pues ahora le abrazaba, ¿no? Le tocaba con cariño este niño y era una cercanía ya distinta, un comportamiento totalmente diferente. Ese niño que tenía un mal ahí, ¿no? Un mal, está claro. Ahora ya empezaba a recobrar la luz en su interior. Y así fue liberado. Liberado de una posesión, liberado de esa presencia diabólica que le carcomía y le atormentaba no solo a él, sino a sus padres. Pero falta una pieza del puzzle, ¿no? Por encajar en esta historia. ¿Cómo es que un niño de 20 meses puede ocurrirle esto? Pues el padre Salvador lo vio claro, ¿no? Le dijo a Elena y a su marido que este niño había sido víctima de un maleficio de magia negra. Y preguntó a estos padres: ¿tenéis constancia de que alguien os haya podido hacer un maleficio? Elena y su marido se quedaron en un principio en shock, ¿no? Sorprendidos, diciendo, no daban crédito. No se le venía a la mente la posibilidad de que algo así hubiera ocurrido, ¿no? Pero pensando más profundamente, dieron con un recuerdo, ¿no? Elena estaba embarazada en aquel momento y habían tenido una especie de trifulca con unos vecinos a raíz de una obra, ¿no? Una obra que Elena y su marido tuvieron que hacer en casa, y el vecino se puso un poco así a malas con ellos, ¿no? Se plantó en su casa y les dijo: vais a hacer el favor de dejar que me eche la siesta. Y Elena dijo: sí, por supuesto, no se preocupe. Y poco después aparece en la puerta de casa de esta familia la policía.
La policía que les dice que estos vecinos quieren poner una denuncia contra ellos. Claro, Elena se queda flipada, ¿no? Imaginaros. Acude a casa del vecino y intentando arreglar, ¿no?, las cosas por el camino del bien, ¿no?, y sin trifulcas. Y el vecino, algo asustado, dice: oye, perdona, que ha sido mi hija la que ha llamado a la policía y se ha precipitado. Todo queda ahí, ¿no? Pero entonces Elena le dice: oye, ¿está tu hija aquí para poder hablar con ella? Le dice: no está. Su hija vivía en la planta superior con sus padres, ¿no? Vivía en un piso con los suelos negros y las paredes negras también. Y se decía que esta mujer era una bruja. Por los poros de su piel irradiaba la maldad más absoluta. Era una mujer mala, la hija de estos vecinos, ¿no?, que había llamado a la policía. Y entonces el marido de Elena fue al ayuntamiento a pedir los permisos para esa obra que tenían que hacer. Y ahí se quedó todo. Pero fijaros, ¿no? Elena estaba embarazada en ese momento. Bueno, no se quedó todo ahí, porque estaba embarazada y hasta ese momento no había tenido ningún problema. Pero tras ese roce con estos vecinos, en especial con esta hija, ¿no?, esta hija que ya había corrido la voz era una bruja, pues empezó a complicarse el embarazo. Se sometió a ecografías con mayor frecuencia. Los médicos decían: tenga usted cuidado, le tendremos que hacer cesárea porque su hijo pues está teniendo problemas, no sé de qué tipo ahora mismo, pero del líquido amniótico o algo así. Pues se estaba complicando el embarazo, ¿no? Hasta el punto de que estaba en riesgo la vida de Ricardo, el pequeño Ricardo que estaba en el seno de su madre en ese momento. Fijaros, ¿no? Ese fue el origen de todos los males que luego sufrió esta familia. Ahí estaba esa vecina, por envidia, por maldad, esa maldición que había proferido contra el pequeño Ricardo, contra su madre, ¿no?, y que había recaído cruelmente en Ricardo. El Padre Salvador lo supo ver. Elena se lo hizo saber así cuando se acordó de eso, y el Padre Salvador, claro, no dudó de que ahí estaba el origen, efectivamente. Fijaros qué cosas tan impresionantes, ¿no? En nuestro día a día, que estamos embarcados, pues no sé, en la rutina diaria, que estas cosas, estos fenómenos que estamos tratando aquí, ¿no?, estas noches, pues nos recuerdan quizás a películas, ¿no?, de Hollywood y tal, pero que se queda solamente en la ficción. Pero no. Vemos, en cambio, que todo esto ocurre, ¿no?, que ocurre a nuestro alrededor, que hay personas malas. Pero ese ya no solo es el problema. El problema es que el demonio existe, y que cuando uno abraza el mal, es instrumento del demonio, como lo fue esta vecina, ¿no? Pero la enseñanza, ¿no?, y la esperanza que nos queda, queridos amigos, es que finalmente, si ponemos nuestras vidas en manos de Dios, como hizo Elena y su marido, por muchos males que nos acechen, por muchas maldiciones, por muchos maleficios que recaigan sobre nosotros, por muchas envidias o malas lenguas, ¿no?, al final no tenemos que temer, porque Dios ya ha vencido. Dios ya ha vencido. Qué bonito es esto, ¿no? Hombres de fe como el Padre Salvador, exorcista que se ha topado con la cara misma del demonio. Pues es increíble, ¿no?, porque irradia esa fe, esa fortaleza, ese no rendirse ante las adversidades, esa paz, en definitiva, en medio de un mundo de maldad, de oscuridad. Todos tenemos que ser paz, luz, bondad, para así ser testigos de Dios en este mundo que por lo general ha renegado de Él. Espero que os haya gustado esta historia, y no solo eso, sino que sobre todo os ayude a daros cuenta de que hay una dimensión espiritual que existe, que está ahí realmente, y que Dios siempre cuida de nosotros. Hasta pronto.